Alabamos a velar por nuestra salud. Dicen que al corazón de un hombre se lleva por el estómago. Mentira, mentira. Pero bueno, a la salud sí se puede llegar a través del estómago y sobre todo de aquello que comemos. Y para eso ha nacido este espacio. Vamos a seguir derribando digestimos, mitos, muchos bulos, muchas modas. Y esto lo hacemos con una médico digestivo especializada en hígado como es la doctora Lorena Hidalgo. Bienvenida, ¿qué tal? Buenas, Emilio, pues nada, ya sabes, contenta como siempre que nos encontramos aquí. Bueno, pues yo estoy contento también, aunque tengo que reconocer que un poquito preocupado, ¿vale? Porque en nuestro último programa mencionó usted una cosa llamada síndrome metabólico. Y yo tenía entendido que los síndromes son cuestiones o patologías o enfermedades que evolucionan a peor. Y ya me dejó intranquilo. Bueno, el síndrome metabólico desde luego es para preocuparnos, pero un síndrome como tal, buscando la definición estrictamente, no tiene por qué ser algo que vaya a peor. En medicina, cuando hablamos de síndrome, nos estamos refiriendo a un conjunto de síntomas o de signos, lo que vulgarmente se suele llamar cuadro clínico, pero no tiene por qué siquiera significar una enfermedad. Por ejemplo, a lo mejor a algún oyente le suena que alguna vez le han dicho que tiene una cosa que se llama síndrome de Gilbert, que son personas que tienen la bilirrubina un poquito más alta, por ejemplo. Pues eso ni siquiera es una enfermedad, no pasa nada y se le llama síndrome también. Ah, vale. O sea, son simplemente unas señales, ¿no? Unos indicativos de algo que, bueno, pues en principio no es una enfermedad, pero si no tenemos cuidado lo mismo se convierte en algo más o menos grave. Y en el caso del síndrome metabólico, pues sí que no es que sea una enfermedad, sino que son incluso varias juntas. Varias juntas. Vale, ya me vuelvo yo a intranquilizar. Cuando hablamos de síndrome metabólico, en realidad, ¿de qué estamos hablando? Pues mira, Emilio, el síndrome metabólico se empezó a hablar de él en el 98. El primer organismo que se refirió al síndrome metabólico fue la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y empezó a referirse a él, o el objetivo principal que tenía que cumplir una persona para tener el síndrome metabólico es la resistencia a la insulina. ¿Esto qué es? Pues esto es como una especie de prediabetes, por llamarlo así. Es que nuestras células del cuerpo empiezan a estar un poco agotadas a la hora de utilizar el azúcar. O sea, necesita nuestro cuerpo cada vez más insulina para que nuestras células sean capaces de utilizar la glucosa. Y si eso se mantiene en el tiempo, nuestro páncreas se acaba agotando y al final acabamos con una diabetes. Esa fue la primera definición. El síndrome metabólico, a lo que se refiere de forma global, es al riesgo cardiovascular que tenemos los individuos. Después del 98 se hicieron distintas definiciones, más o menos comunes. En torno al 2002, al 2006, hay dos organismos que hacen las definiciones que mantenemos hoy en día. Y entonces, Emilio, para que una persona tenga síndrome metabólico, tiene que cumplir al menos 3 factores de los que te voy a contar. A ver. Nos medimos la cintura, el perímetro abdominal, a la altura del ombligo con una cinta métrica. Si somos hombres y nos mide el perímetro de la cintura más de 94 centímetros y si somos mujeres nos mide más de 80 centímetros, ya estamos cumpliendo un criterio. Vale. Con esto estamos ya dando una pista y es que no es tan importante el peso como la distribución de la grasa. Las personas que tienen una tendencia, que normalmente es una tendencia genética, hormonal, a acumular la grasa alrededor del abdomen, más que de forma periférica, en piernas, en brazos, tienen un riesgo aumentado de tener este síndrome metabólico, de tener enfermedades cardiovasculares e hígado graso. Entonces, la obesidad abdominal es un factor muy importante y uno de los factores básicos para tener síndrome metabólico. Vale, estamos hablando de lo que sería la grasa visceral, ¿no? La grasa que se acumula en las vísceras. Cuando nos medimos la cintura estamos midiendo una grasa corporal, pero normalmente la grasa visceral aumentada va de la mano de un perímetro de cintura aumentado. Cuando aumentamos Michelin, normalmente también hay grasa acumulada debajo, en las vísceras. Es mucho más peligroso tener un gran perímetro abdominal que tener los brazos y las piernas gorditos o fofos y pues tener el vientre más plano, ¿no? Ya. Normalmente sí. Vale. Ese es uno de los síntomas. Más. Otro de ellos es tener en la analítica que nos sacamos normalmente el azúcar, la glucosa en ayunas, por encima de 100. Fíjate que no estamos hablando de un gran valor.
Estamos siendo muy estrictos para esto y es por encima de 100. O sea que en algunos laboratorios, en algunas áreas de salud ni siquiera se considera anormal hasta que no llega a 110. Pero por encima de 10 ya va a sumar un punto más para... de 100 ya va a sumar un punto más para este síndrome metabólico. Bueno, vayan tomando nota porque si tienen ustedes ese perímetro abdominal aumentado y en ayunas dan estos valores por encima de 100 de glucosa, de azúcar en sangre, ya tenemos que poner la alerta ya ahí. ¿Hay más síntomas? Sí, hay más síntomas. Uno de ellos es tener la tensión alta. O bien personas que ya están medicadas para la tensión, esos, aunque ya tengan la tensión normal, son hipertensos, o bien que nunca nos hayamos medicado, nos tomamos la tensión y tenemos más de 130/85 o como se dice normalmente 13/8,5. Vale. Por encima de 13/8,5 ya se considera hipertensión. Esto lo hemos ido cambiando también a lo largo de los años, porque yo recuerdo cuando, hasta que no se llegaba a los 15-10, no era hipertensión, que es una barbaridad a día de hoy, ¿no? Pero a día de hoy es una barbaridad, efectivamente. Sí. Vale, aquí abro también un paréntesis para dar una recomendación. Uno no puede llegar, por mucho que todos nuestros farmacéuticos pongan de su parte y digan, bueno, pues le tomo la tensión. ¿Quiere usted? Se la tomo. Uno no puede llegar y según llega, tomarse la tensión. Esto requiere de un periodo de unos 15 o 20 minutos sentado sin ni siquiera hablar para tener una tensión correcta, ¿vale? O sea, la tensión no se toma en cualquier momento. Vale, perímetro abdominal, glucosa en sangre, tensión. Hipertensión. Sí. El siguiente factor es los triglicéridos altos. ¿Qué es altos? Pues que en nuestra analítica de salud normal, por encima de 150 miligramos por decilitro. 150 es el valor límite. Si tenemos los triglicéridos altos o ya nuestro médico nos ha puesto una pastillita para los triglicéridos, que los triglicéridos son una grasa de las malas, prima hermana del colesterol, pues también estamos sumando otro factor y ya hemos contado 4 y hay que tener al menos 3. Y nos queda uno. A ver, y nos queda uno más. Venga, ¿cuál es el quinto? En este caso, fíjate, Emilio, no es pensar en algo alto, algo malo, sino algo bajo. Como sabrás, hay distintos tipos de colesterol. Vulgarmente hablamos del colesterol malo y el colesterol bueno. El colesterol bueno tenemos que tenerlo alto, porque eso nos protege. Entonces, personas que no lo tienen alto, o sea, varones que lo tienen por debajo de 40, mujeres por debajo de 50, o sea, el colesterol bueno bajito es otro factor de riesgo. Vale. De estos 5 puntos que hemos hablado, si cumplimos 3, tenemos un síndrome metabólico. Bueno, por si alguien no lo sabe, el colesterol bueno es el HDL, el de alta densidad, High Density Level, o lipid, que es el bueno, ¿vale? Si el hombre lo tiene por debajo de 40, la mujer por debajo de 50, más rollito. Tenemos el quinto factor. Bueno, pues ya tenemos el cuadro. Y entonces, si una persona reúne al menos 3 de estos 5 factores, estaría en un síndrome metabólico. ¿Y qué tiene que hacer? Pues si de repente estamos en casa, no se nos ha ocurrido nunca consultar por esto, estamos escuchando el programa y creemos que podemos cumplir estos factores, pues tenemos que ir a nuestro médico de familia para que nos confirme esto. Y si es así, pues empezar a tomar medidas. La primera, pues si hay hábitos que estamos haciendo que están colaborando a esto, si fumamos, si tenemos una vida sedentaria, si no comemos todo lo saludable que debemos, pues el primer paso va a ser modificar esos factores, por supuesto. Y si ya tenemos una vida más o menos saludable y consideramos que no podemos hacer mucho más, pues nuestro médico valorará si es el momento de empezar con medicación para bajar triglicéridos o tensión o azúcar o todo junto. Vale. Pero como siempre, si creemos que podemos tener criterios de un síndrome metabólico, hay que consultar a nuestro médico. Aquí no valen excusas. Si ustedes ya están medicados para la tensión, para los triglicéridos o para el azúcar, cuentan como que esos factores ya los tienen, aunque con la medicación no se estén dando los valores que hemos puesto aquí como referencia. Con lo cual, no se descuiden que esto no es ninguna broma. Y como siempre decimos, bueno, qué importante es el ejercicio, sobre todo el ejercicio de fuerza, que el hacer músculo nos ayuda mucho, el comer de manera saludable, el quitarnos el estrés, un buen descanso y a partir de aquí ser un poquito consecuentes y conscientes de las cosas. Bien. Eso es. Yo no sé si quiere usted dar otra recomendación más. Pues no, solo recordar, a colación de lo que hablábamos en programas anteriores, que las personas que tienen síndrome metabólico no solo van a tener más riesgo de infartos, de ictus, de desarrollar al final una diabetes, sino que hablábamos del famoso hígado graso y recordar
que el hígado graso está dentro del eslabón de la cadena de todas estas cositas que pueden al final darnos problemas de salud importantes. Así que, pues nada más recordar que la vida está para disfrutarla, pero merece la pena cuidarse siempre. Muy bien, pues nos quedamos con esa recomendación. Y ha dicho usted de nuevo una cosa que me ha llamado la atención. Ha hablado de la resistencia a la insulina y ha hablado del páncreas y ha dicho que el páncreas se agota. Me remito, habrá oyentes que lo oyeran y oyentes que no. Precisamente el miércoles, en nuestro espacio regional, elevábamos un pésame por el fallecimiento de un concejal de Toledo, o ex concejal de Toledo, que había muerto por un cáncer de páncreas. Y yo le decía a la compañera Eva Martínez Abascal que precisamente hay estudios que dicen que la dieta que llevamos con exceso de azúcares está condicionando a nuestros páncreas, y el día de mañana va a ser el cáncer de páncreas el que mayor incidencia tenga y es el de menor grado de supervivencia, con lo cual vamos a cuidarnos. Si le parece, lo mismo que hablamos del hígado, en el próximo programa podríamos hablar del páncreas. Me parece estupendo. El páncreas igualmente es un órgano vital y hay que cuidarlo también. Pues emplazamos entonces para la próxima cita a hablar de este órgano. Lorena Hidalgo, doctora digestivo, médico digestivo especializada en hígado, muchísimas gracias. Un placer, Emilio, como siempre. Gracias a ti. Y ustedes recuerden que pueden formular, si tienen cualquier tipo de pregunta, de cuestión, a través de nuestro correo electrónico doc.digestivohidalgo@gmail.com, doc.digestivohidalgo@gmail.com, y también en nuestro WhatsApp 649 32 89 54, 649 32 89 54. Y vamos a cuidarnos. Que estoy pasado de peso, que mi barriga es muy grande, que no se me ve ni un